Bueno, jóvenes, ya en esta parte de la clase como tal, vamos a hablar ya de integrales de línea. Ya esta parte es mucho más interesante porque vamos a poder ver una aplicación bastante contundente del cálculo vectorial, la cual usted pues podrá notar todo lo que ha aprendido y ver cómo lo aplicamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Esto que vemos acá es una curva, ¿de acuerdo? Una curva cualquiera. Esa curva está modelada por esta ecuación, por C, que es una C, y C está definida por R de t, que es igual a esta función vectorial que está acá. Esta es la función vectorial que define o que muestra el modelamiento que tiene esta curva. Hasta ahí estamos bien, ¿de acuerdo? Entonces vamos a suponer una partícula que se desplaza, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿qué es lo que hace que esa partícula se desplace sobre esa curva? Un campo de fuerza, un campo vectorial, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esa partícula se desplaza, bueno, tiene un desplazamiento sobre esa curva, eso se le puede llamar trabajo. El trabajo no es nada más que la fuerza multiplicada por la distancia recorrida. Pues por lo menos acá como lo quiero explicar de la siguiente forma. W representa el trabajo, ¿de acuerdo? F, la fuerza. Y PQ, pues simplemente la distancia que hay desde un punto inicial P hasta el punto final Q. Y eso yo lo voy a llamar como el vector D, ¿de acuerdo? El vector D, que es el vector de desplazamiento. Entonces, la fuerza por el vector de desplazamiento me da el trabajo de la partícula a lo largo de esta curva C, desde un punto A, bueno, desde un punto F de A, G de A, hasta un punto F de B, G de B, de acuerdo, en el caso de dos variables. Pero cuando hablamos de tres variables, pues sería evidentemente desde un punto F de A, G de A, H de A, hasta un punto F de B, G de B, H de B. ¿De acuerdo? Es decir, que si lo queremos ver de alguna manera, parametrizado, podríamos decir que si el parámetro es t, esto estaría entre A y B, t estaría entre A y B, ¿de acuerdo? Que es el valor que he reemplazado en este punto de la curva, tanto acá en A, acá como en B. ¿De acuerdo? Ahora, ese trabajo yo lo puedo calcular utilizando una integral. Esa integral se llama una integral de línea. ¿De acuerdo? Y es simplemente esto. Esta es la manera como yo puedo calcular el trabajo realizado por una partícula al desplazarse por una curva desde un punto a otro. De esta manera lo puedo calcular, ¿de acuerdo? Ahora, jóvenes, miren el ejemplo que les he traído. Este es un ejemplo tomado directamente del libro Layton, ¿de acuerdo? Está propuesto, está hecho, pero lo quise traer porque el ejemplo es bastante contundente y me muestra pues todo lo que quiero enseñarles, ¿de acuerdo? Después vamos a hacer un ejercicio un poquitico más desafiante. Entonces, quiero calcular el trabajo que realiza una partícula que se desplaza a lo largo de este arco, que está acá, de esta curva, entre el punto A y el punto B, y la fuerza que hace que ella se desplace está generada por este campo vectorial que tengo acá. Entonces, voy a escribir primero la ecuación de la integral de línea que voy a utilizar, que es esta, mira. Fuerza, el trabajo, qué pena, es igual a la integral desde A hasta B del campo evaluado en la curva por R' de t diferencial de t. ¿De acuerdo? Entonces fíjate que esta ecuación está en términos de la variable t. Eso sí, y yo acá tengo pues una ecuación en términos de variables y y x. Significa que debo parametrizar. ¿De acuerdo? Entonces como y está en función de x, si yo digo que, para parametrizar obviamente, no, si yo digo que x es igual a t, ¿qué tengo entonces? Que y es igual a ¿qué cosa? A t al cuadrado. Es decir, lo que me modela a mí la curva, o sea, r de t simplemente es la primera componente que será t y la segunda que será t al cuadrado. Esta es la ecuación que modela la curva, ¿de acuerdo? ¿Está ahí? Bien. Pero bueno, lo que me piden esto, ¿de acuerdo? Me piden R', pues R' de t la puedo sacar fácilmente de acá. Yo derivo la derivada R' de t es igual a ¿qué cosa? A otro vector, ¿cierto? Solo vimos el primer corte.
que es igual a 1, 2t. Y ahora me piden esto, me piden f de r de t. Pero recuerda, r de t, como lo habíamos definido, es f de t, g de t. O sea, la definición general, ¿no? R de t, porque estamos hablando de dos componentes. Será f de t, g de t. Ahora, esto que estoy aquí lo estoy haciendo para que tú lo pienses. Y el campo vectorial f de x, y, que también tiene dos componentes, será igual a x al cuadrado más y al cuadrado, 3x2y. Esto significa que la primera componente que está acá, que siempre es x, ¿cierto? F de t. Y la segunda componente es g de t. ¿Eso qué significa? Que f r de t es igual. ¿A qué es igual? Donde esto, bueno, para que lo veas que es mucho más cómodo, este es como si fuera la primera componente x y este fuera y. ¿De acuerdo? Ahí está. X y y. Entonces yo veo acá, mira, ve, x cuadrado más y cuadrado. ¿Pero qué es igual a x? A t. O sea que me quedaría t al cuadrado. ¿De acuerdo? Más y al cuadrado. Pero y aquí es igual a t al cuadrado. O sea que es t a la 2. A la 2, eso es t a la 4. Coma, porque mira, viene coma. 3. X cuadrado, que es x vale t. O sea que es t cuadrado. Por y, que es t a la 2. Y simplificando un poco la expresión, me quedaría que es t a la 2 más t a la 4, 3 t a la 4. Listo. Ya tengo f r de t y tengo r'. Mira. Ahora, ya puedo construir la integral. Me faltaría solamente calcular los límites de integración. Pero mira, acá están. Los puedo sacar de los puntos. ¿De acuerdo? Yo sé que como estos son coordenadas cartesianas, la primera es x y esta es y. Esta es x y esta es y. Y yo utilicé x igual t para parametrizar la ecuación esa, ¿cierto? Entonces yo veo, voy a analizar x. Acá, mira, x, menos 1. Cuando x vale menos 1, ¿t cuánto vale? Cuando x vale menos 1, ¿t cuánto vale? T vale menos 1. Y cuando x vale 2, ¿cuánto vale t? Vale 2. O sea que la integral va de menos 1 hasta 2. ¿De acuerdo? Y ya lo tengo todo. Tengo lo que necesitaba, que era esto. Y esto. Entonces, ¿qué me dice la integral? Me dice que el trabajo es igual a la integral desde menos 1 hasta 2 de f de r de t, que es igual a t a la 2 más t4, 3 t a la 4 en producto punto con, porque fíjate que es una multiplicación producto punto, porque son dos vectores. Entonces r' de t, r' de t es 1,2t diferencial de t. Como es un producto punto, recuerda que es la primera componente por la primera componente más la segunda componente por la segunda componente. Entonces ello me queda de la siguiente forma. Me quedaría así la integral. El trabajo es igual a la integral desde menos 1 hasta 2 de t a la 2 más t a la 4 más 6 t a la 5 diferencial de t. ¿De acuerdo? Entonces esa integral ya es muy sencilla, es una integral polinómica que usted puede resolver sin ningún problema.